Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Aaron y les voy a hablar de esta es la clase de bioquímica del equipo 4. El equipo se conforma por Gordillo Rosas Luis, Valenzuela Vega José Mario, Andrade García Aaron Jared, Sandra Enríquez Martínez, Torres Luis Mildred y Romero Arreola Bianca. Y nosotros seis les vamos a hablar sobre la biosíntesis de los anillos aromáticos, sobre la ruta del ácido psiquímico. Ok, vamos a empezar a hablar. Los aminoácidos aromáticos son biosintetizados por medio de una serie de reacciones, de las cuales las primeras son las más comunes. Las más comunes son las del ácido chiquimato y el corismato. Estos son intermediarios comunes a la biosíntesis de fenilalanina, de tirosina y de triptófano, como se muestra en la imagen de aquí, en la figura que está aquí en la presentación. Se muestra una ruta metabólica simplificada para la biosíntesis de aminoácidos aromáticos en Escherichia coli. Aquí se muestra la eritrosa 4-fosfato, el fosfonolpiruvato, del chiquimato, el corismato, el prefenato, el atranilatato, y da como resultado la fenilalanina, la tirosina y el triptófano. Así lo simplificamos, se simplifica. Hablando de las vías metabólicas, estas vías metabólicas se dedujeron gracias a experimentos realizados con mutantes auxotróficos de Escherichia coli y de Aerobacter aerogenes, que requerían como factores de crecimiento fenilalanina o tirosina o triptófano, como mencioné. También Davis, un investigador, realizó una importante observación de que el ácido chiquímico que abunda en algunas plantas puede sustituir los aminoácidos aromáticos para contribuir al crecimiento de algunos de los mutantes auxotróficos mencionados. Este, el ácido chiquímico, perdón, el mecanismo de aromatización a partir del ácido químico tiene una gran importancia biológica, ya que en el reino vegetal se sintetizan estos por medio del vía chiquimato, enormes cantidades de ligina, que estos son derivados aromáticos polimerizados que constituyen una porción sustancial de las partes leñosas de los tejidos que son vegetales, y otras moléculas tales como la coenzima Q y la plastoquinona. En ese esquema se presenta la ruta inicial no ramificada que va de la eritrosa 4-fosfato y el fosfonolpiruvato al ácido corísmico. En la primera reacción se impulsa la pérdida del fosfato del fosfonolpiruvato, dando como resultado esta molécula. En la segunda reacción, una enzima poco habitual que requiere cobalto realiza el cierre del anillo mediante una deshidrogenización y la pérdida del segundo fosfato. Aquí podemos observar el cobalto y da lugar a la molécula de 3-deshidroquinato. La deshidratación del tercer paso da lugar a deshidrosiquimato. Como habíamos mencionado, esta es la pérdida de una molécula de agua por la deshidratación. Y en el paso 4 se reduce por el NADPH para dar lugar al siquimato, a través de la enzima siquimato deshidrogenasa. Situándonos en el paso 5-6, se añade una cadena lateral de 3 carbonos a través de una fosforilación del siquimato, esa es la fosforilación, y la reacción con la segunda molécula de fosfonolpiruvato, que es catalizada por EPSP sintasa y libera un fosfato. Como resultado da ácido 5-enoilpiruvilciquímico trifosfato, que la desfosforilación de ese intermediario da corismato, que es el punto de ramificación de la ruta. La ruta del ácido psiquímico número 2. En esta ruta, desde el corismato se presentan diversos productos aromáticos. El corismato se va a isomerizar a prefenato y desde aquí hay una ramificación hacia la fenilalanina y la tirosina. En la descarboxilación y deshidratación, que es el paso número 2,
del profenato nos van a dar lugar a fenilpiruvato. Esto nos va a conducir a fenilalanina mediante una transaminación, que sería el paso número 3. Por otro lado, tenemos el paso número 4, que es la descarboxilación oxidativa de p-hidroxilfenipiruvato. Y por último, este va a ser el precursor inmediato de la tirosina, que es el paso número 5. Paso 6. Aquí va a ocurrir un intercambio del nitrógeno amida de la glutamina por la cadena lateral del corismato. Paso 7. La enzima, la antranilato sintetasa, cataliza el primer paso dirigido específicamente a la síntesis del triptófano. Paso 8. El carbono número 1 del 5-fosforribosil 1-pirofosfato PRPP se liga al nitrógeno del antranilato mediante la pérdida del pirofosfato del carbono número 1. Paso 9. La apertura del anillo del azúcar va seguida de una descarboxilación y del cierre del anillo para dar indol 3-glicerol fosfato. Paso 10. En el último paso, la cadena lateral de 3 carbonos del compuesto indol se intercambia por la de la serina, dando lugar al triptófano. La biosíntesis de histidina presenta varios paralelismos con la ruta del ácido ciquímico. La ruta de histidina se diferencia por no ser ramificada. Se presenta esta ruta tal como se estableció en gran parte en los laboratorios de Bruce Ames y Phil Hartman de la siguiente forma. 5 de los 6 carbonos de histidina proceden del fosforibosil 1-pirofosfato y este procede de la glucosa 6-fosfato a través de la ruta de las pentosas fosfato, las PRPP. El sexto carbono y uno de los átomos de nitrógeno imidazol procede del ATP. El otro átomo del nitrógeno imadizol se introduce en la reacción de la glutamina amidotransferasa y el grupo de A-amino viene del glutamato mediante la reacción aminotransferasa estándar dependiente del PLP. Tiene 10 reacciones distintas que empiezan con una reacción poco habitual entre el ATP y el PRPP. Los 10 genes estructurales de las enzimas de la síntesis de histidina en las bacterias entéricas están ligados entre sí en el mismo orden en el que se producen estas reacciones de la ruta. Este conjunto de genes se regula de manera coordinada a nivel de la transcripción y los 10 genes se transmiten para dar un gran RNA mensajero que se traduce para dar lugar a las 10 enzimas. La ruta de biosíntesis de la histidina. Tras la activación del anillo de la purina mediante la reacción con el PRPP en el paso 1, el anillo se abre para dar el tercer intermedio en el paso 2 y 3. A continuación se abre el anillo de ribosa procedente del PRPP en el paso 4. La transferencia del nitrógeno amida de la glutamina en el paso 5 se realiza mediante la ruptura y el cierre del anillo, dando el primer compuesto, el imidazol glicerol fosfato. El otro producto es un intermedio de la síntesis de nucleótidos de la purina. El imidazol glicerol fosfato se transforma en la histidina mediante una secuencia simple que conlleva la deshidratación en el paso 6, la transaminación en el paso 7, la desfosforilación en el paso 8 y la deshidrogenación en el paso 9 y 10. Aparte de lo ya mencionado anteriormente sobre la histidina, esta se descarboxila para generar histamina, como se puede observar en la imagen presente. Una sustancia con múltiples acciones biológicas. Cuando ésta se segrega en el estómago, la histamina fomenta la secreción de ácido clorhídrico y pepsina, sustancias ambas que facilitan la digestión.
Es un vasodilatador potente que se libera localmente en los lugares de traumatismos, inflamación o reacciones alérgicas. La liberación de histamina en los traumatismos contribuye a producir la peligrosa reducción de la presión sanguínea que puede conducir a shock. Es por ello que se utilizan un gran número de antihistamínicos en el tratamiento de las alergias y otras inflamaciones. De forma característica, esos fármacos impiden la unión de la histamina a sus receptores. Catabolismo de la histidina. En esta figura podemos observar el catabolismo de la histidina. El carbono meteno del anillo imidazol se convierte en un aducto de tetrahidrofolato de un carbono. Es entonces que esta es la ruta catabólica principal de la histidina. Este aminoácido, como el triptófano, no se transamina al inicio de su degradación. En vez de ello, una liasa específica fragmenta el amoníaco, que es este, para dar ácido urocánico, que es el que muestro, como urocanato. Dos pasos posteriores dan lugar a una reducción y a la apertura del anillo para producir ácido formiminoglutámico, sustancia de interés ya que actúa como donador de fragmentos de un carbono activo. Es por tanto que el grupo formimino se transfiere al tetrahidrofolato dando 5-formiminotetrahidrofolato y glutamato. Triptófano. El triptófano se transforma mediante muchas rutas, de las cuales tan solo dos nos ocuparán aquí. Una ruta catabólica principal y una ramificante. La ruta catabólica principal transcurre a través de la quinurenina hasta la glutaryl coenzima, pasando a través de todos estos procesos o reacciones. Y la otra ramificación, que procede de la ruta principal, es la síntesis de nucleótidos de nicotinamida mediante una ramificación, como ya he mencionado, de esa ruta catabólica principal. La primera reacción de la degradación del triptófano la cataliza la triptófano oxigenasa, una proteína con hierro hemo cuya concentración se controla mediante dos mecanismos. 1. La inducción por determinadas hormonas y 2. La estabilización in vivo por sustrato, el triptófano, que aumenta las concentraciones de la enzima al proteger a la proteína frente a la degradación intracelular. El NADMAS puede sintetizarse bien a partir del triptófano o bien a partir de la vitamina ácido nicotínico. En ambas rutas, la última reacción está catalizada por una amidotransferasa que requiere glutamina, como la que podemos observar aquí. Ambas rutas contribuyen probablemente de manera significativa a la biosíntesis del NADMAS, como puede inferirse de los estudios realizados sobre la enfermedad producida por la carencia de nicotinamida, la pelagra. Este trastorno era antes endémico en regiones como el sur de Estados Unidos, en las que la base de la alimentación era el maíz. Dado que las proteínas del maíz contienen poco triptófano, eran frecuentes las carencias de este aminoácido. Los síntomas de la carencia de triptófano son idénticos a los de la carencia de nicotinamida, como cabe esperar, teniendo en cuenta que una función principal del triptófano es ser sustituto de la nicotinamida. La única reacción conocida de la biosíntesis de los aminoácidos aromáticos en los animales es la conversión de la fenilalanina en tirosina, catalizada por la fenilalanina hidroxilasa. Esta interesante enzima es una oxigenasa de función mixta que utiliza un cofactor de pteridina, la tetrahidrobioteridina. La reacción oxida la tetrahidrobioteridina para dar lugar al isómero quinonoide de la dihidrobiotiredina, como se muestra en la siguiente imagen. La coenzima se genera mediante la acción de la dihidrotiredina reductasa, que requiere NADPH. Este sistema enzimático se encuentra casi enteramente en el hígado.
Las reacciones de la fenilalanina hidroxilasa y la dihidrotiredina reductasa. La conversión de la fenilalanina en tirosina está catalizada por la fenilalanina hidroxilasa, acompañada por la oxidación del cofactor, la tetrahidrobiotiredina, a dihidrobiotiredina. La tetrahidrobiotiredina se regenera por la enzima dihidrobiotiredina reductasa.